Bienvenidos a todos a este nuevo estudio bíblico. Queremos saludar a toda la familia roquera y también a todos los que nos estáis siguiendo a través de los diferentes medios. El día de hoy el tema que vamos a estar estudiando tiene que ver con algo muy reciente. Acabamos de celebrar hace unos días el Domingo de la Resurrección y concretamente dentro de todo este asunto de la resurrección de Cristo, del Hijo de Dios, vamos a abordar o contraargumentar, refutar algunas ideas, algunas teorías críticas en contra de la resurrección. En este programa y en el siguiente abordaremos 5 o 6 de estas teorías. El día de hoy vamos a ver que la resurrección no se trató de un desmayo, no se trató de una equivocación y tampoco se trató de una invención. La resurrección para la fe cristiana es vital. La resurrección de Cristo Jesús, esa resurrección al tercer día corporal de entre los muertos, es vital. Es decir, si desaparece y no es verdad la resurrección, entonces el cristianismo no está vivo, pierde toda su efectividad, pierde toda su vida. Es algo fundamental. Si la resurrección no es un hecho real, si realmente no existió y ocurrió la resurrección de Cristo al tercer día, levantándose de entre los muertos para ascender a los cielos, sentarse a la diestra del Padre, entonces el cristianismo no tiene fundamento, por lo tanto colapsa, cae, se derrumba, es arrojado a un abismo. Los apóstoles lo sabían muy bien, en breve estaremos citando algunos versículos y me gustaría citar a un autor, en este caso a H.P. Landon, que dice así: la fe en la resurrección es la misma piedra angular del arco de la fe cristiana. Y cuando se le quita, inevitablemente todo se derrumba en ruinas. Y esto es así, esta afirmación es completamente veraz. Como he dicho hace un instante, los discípulos y los apóstoles lo sabían. Era fundamental. El domingo pasado compartía yo en la iglesia, en la reunión general, que el mensaje siempre de la iglesia primitiva fue el mensaje del Cristo crucificado, pero también del Cristo resucitado. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, el mensaje de la iglesia a lo largo de la historia debe ser el mensaje, sí, de un Cristo sufriente en la cruz, pero también de un Cristo triunfante por medio de la resurrección que será completado de manera definitiva cuando se sienta a la diestra del Padre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 17 al 19, leemos lo siguiente: y si Cristo, decía el apóstol Pablo, no resucitó, vuestra fe es vana. Está hablando a la iglesia que está en Corinto. Y aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por lo tanto, hemos visto que para la fe cristiana es vital. Los apóstoles y discípulos, la iglesia primitiva y la iglesia a lo largo de los siglos lo sabe, y también los enemigos del evangelio, los enemigos de la fe, los críticos, los detractores, comenzando con ese príncipe de la potestad del aire, ese príncipe o el Dios con minúscula de este siglo, el diablo, también lo saben. Por lo tanto, se han creado muchas cortinas de humo para crear confusión e impedirnos ver o impedir ver al hombre la realidad de la resurrección de Cristo. Hoy, por cuestión de tiempo, solamente vamos a abordar 3 de estas teorías críticas. Y la primera de ellas es la teoría del desmayo. Esta teoría básicamente lo que afirma es que Cristo nunca llegó a morir. Solamente en la cruz sufrió un desvanecimiento, sufrió un desmayo, la gente lo confundió con la muerte o la defunción de Cristo y después lo llevarían al sepulcro, a la tumba, pero Cristo, pasado a lo largo de 1 o 2 días de descansar y dentro de la tumba y recobrar cierto aliento o ciertas fuerzas, bueno, pues él recobraría esa consciencia, esa capacidad
para levantarse y saldría de sus propios medios de la tumba para presentarse vivo a los discípulos, y los discípulos, pues creerían que Cristo había resucitado. Así que esto es lo que afirma la teoría. Pero bueno, vamos a ver los hechos, para no quedarnos solamente con una teoría y con una especulación. Vamos a ver cuáles son los hechos. Primero, había un certificado formal y oficial de la defunción de Cristo Jesús. Los soldados que lo estaban custodiando, que lo crucificaron en el monte del Calvario, ellos certificaron también que habían muerto. De hecho, no llegaron ni siquiera a quebrarle las rodillas para acelerar su muerte, sino que ellos atestiguaron y pudieron certificar que Jesús estaba muerto. No solamente eso, sino que uno de los soldados también perforó con una lanza su costado para certificar que efectivamente Jesús ya estaba sin vida y que no respiraba, y si no hubiera estado con vida, al perforar su costado con la lanza, inmediatamente eso hubiera provocado la muerte. Para ello leemos, por ejemplo, Juan 19, versículo 33 y 34, que dice así: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero no solamente los soldados que estaban allí presentes en la crucifixión, que de hecho lo crucificaron, llevaron a efectos esa crucifixión, sino que el propio Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto y lo hizo revisar y lo hizo verificar. Y lo podemos leer en Marcos capítulo 15, de versículo 43 al 45. Fijaros, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Hubo una verificación formal y oficial, e informado por el centurión, entonces Pilato no tuvo ningún problema de entregarle el cuerpo a José. Esto es lo que acabamos de ver. Fue Pilato el que mandó verificar, recibir el informe de la guardia del centurión, y una vez verificado y de manera formal y oficial que Cristo estaba sin vida, entonces ya Pilato no tuvo ningún problema de entregarle el cuerpo a José de Arimatea para sepultarlo. También en Juan capítulo 19, versículo del 38 al 40, leemos: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así que por un lado vemos que hubo una verificación y una certificación oficial por parte de los soldados, por parte del propio Pilato y obviamente por parte de sus discípulos, en este caso José de Arimatea y también Nicodemo. Pero no solamente eso, podemos seguir avanzando en los hechos. Hay un segundo hecho que es de vital importancia, más allá de los certificados y de los testimonios presenciales y oculares de las personas que obviamente estaban allí. En segundo lugar, esta teoría no toma en cuenta la naturaleza y el carácter mortal de las heridas recibidas, experimentadas y sufridas por Cristo Jesús. Si consideramos por un instante los azotes recibidos por Jesús a manos de los soldados, no vamos a entrar en detalles, pero diremos que su carne fue literalmente desgarrada al punto que los huesos quedaron expuestos. Si consideramos el cansancio de todas esas prácticamente 2 noches, una noche entera,
la mañana, consideramos el tener que llevar a cuestas la cruz después de haber sido azotado de esta manera, como he explicado muy rápidamente, por parte de la Guardia Romana, luego tener que llevar la cruz, el madero a cuestas y posteriormente ser clavado y crucificado durante 6 horas en el Monte Calvario, para después también, aparte de ser coronado con la corona de espinas, ser atravesado como certificación de su muerte por la lanza del soldado. Eso hace que esta teoría de que Jesús se desmayó y que no murió realmente sea inviable. Y fijaros, vamos a leer algunos versículos como tenemos en Juan 19, 1, 2, que dice así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Un poquito más adelante, si seguimos leyendo en el mismo capítulo de Juan 19, versículos del 17 al 18, leemos lo siguiente: Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Hay un informe médico de la Asociación Médica Americana del año 1986 titulado Sobre la muerte física de Jesucristo, que detalla de manera rigurosa y de manera exhaustiva todo el sufrimiento y, como he dicho al principio, el carácter y la naturaleza de estas heridas, y hacen inviable, hacen imposible que Jesús, después de lo que sufrió y experimentó físicamente, pudiera conservar la vida. Ese es el segundo hecho, pero tenemos un tercer hecho aún, el último que vamos a estar viendo para refutar la idea de que Jesús simplemente se desvaneció o se desmayó en la cruz. El tercer argumento, el tercer hecho es que esta teoría, en lugar de contestar y dar una respuesta a la resurrección, lo que hace es crear aún más problemas. Y que en lugar de responder a una pregunta, crea y origina muchos más interrogantes y muchas más preguntas. Por ejemplo, si Jesús realmente se desmayó y se desvaneció, en primer lugar, ¿cómo logró él mismo salir por sus propios medios de la tumba? ¿Cómo Jesús, moribundo, enfermo, pudo mover por sí solo la piedra? En segundo lugar, ¿cómo lo haría sin que la guarnición de los soldados romanos que estaban velando esa noche no se dieran cuenta de que Jesús estaba escapando? Y por último, con todo el sufrimiento y con todos los azotes que había recibido y que tenían su marca en su cuerpo físico, ¿cómo es posible que Jesús se presentara de esa manera y que los discípulos lo tomaran como Cristo glorioso, triunfante, resucitado? La Escritura nos dice lo siguiente. En Mateo 27, versículo 60 dice: Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. En Marcos, seguimos leyendo un poquito más adelante en otro evangelio, en Marcos 16, versículo del 1 al 3, nos dice lo siguiente: Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Por lo tanto, ¿cómo pudo Jesús salir por sus propias fuerzas? Que era imposible para una sola persona, y que la guardia no se diera cuenta que se estaba escapando. De hecho, en Mateo 27, del 65 al 66, nos dice lo siguiente: Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que al respecto hay un autor, el D.F. Strauss, que afirma lo siguiente en este sentido, y leo literalmente:
Imposible que un ser humano que hubiera salido del sepulcro medio muerto, arrastrándose débil, enfermo, necesitando de tratamiento médico, que necesitaba ser vendado, necesitaba recuperar las fuerzas, que aún se dejaba vencer por los sufrimientos, diere a los discípulos la impresión de que había conquistado la muerte de la tumba y que había salido victorioso de ella resucitando. Por lo tanto, vemos que a modo de conclusión en cuanto a esta primera teoría crítica podemos decir lo siguiente: el certificado oficial de su defunción verificado, la naturaleza mortal de sus heridas, las preguntas que crea y que origina y que no puede contestar, hacen que esta teoría del desmayo simplemente sea una teoría ridícula, infantil y absurda, que no logra explicar lo que realmente ocurrió, que no fue otra cosa sino la resurrección de Cristo. Esto en cuanto a la primera teoría crítica. Vamos a ver la siguiente. Tiene que ver con una equivocación. Ahora, ¿equivocación de quién? En este caso, de las mujeres que fueron al día siguiente, después del día del reposo, es decir, el domingo en la mañana, fueron a ungir y de alguna manera a tener cuidado conforme a las costumbres del cuerpo. Se equivocaron de sepulcro, fueron a la tumba equivocada, una tumba abierta, una tumba vacía, y con los nervios y con la perplejidad de su equivocación, pues también confundieron y se equivocaron y pensaron que el hortelano o alguna persona que anduviese o estuviese en ese lugar lo confundieron con un ángel, y presa de todo este sinsentido y presa de toda esta contrariedad y, como he dicho, perplejidad, bueno, pues estas mujeres salieron corriendo, huyendo y dieron las buenas nuevas o las noticias, las nuevas en este caso, de que Cristo había resucitado. Bueno, esto es lo que dice esta teoría crítica. Ahora vamos a analizarlo en base a los hechos para ver si se sostiene o no se sostiene. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué fueron estas mujeres a la tumba? No fueron con una predisposición de ver a Cristo resucitado, no fueron con una idea previa de que Cristo había resucitado, sino todo lo contrario. De hecho, lo veremos el próximo programa, ni siquiera los discípulos más cercanos a Jesús habían entendido y creído que Cristo habría de resucitar al tercer día. Por lo tanto, estas mujeres simplemente fueron para cumplir un deber de orden práctico, y lo leemos en Lucas 23 del versículo 55 al 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí está lo que acababa de decir. Ellas vieron donde Cristo fue sepultado, se regresaron a sus casas, esperaron a que pasara el día de reposo el sábado para el domingo en la mañana llevar una serie de ungüentos, óleos y perfumes y aceites aromáticos. También en Marcos capítulo 16 versículo 1 nos dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Iban solamente a eso. Ellas no iban predispuestas, ni sugestionadas, ni con un estado psicológico inestable para ver cosas que no eran. De hecho, en Lucas 24:1 nos dice también que el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Incluso leemos en Marcos 16:3 que la cordura y la sensatez emocional e intelectual que ellas tenían era la de una persona en un duelo, en un sufrimiento, pero perfectamente entendible y razonable. De hecho, ellas iban razonando, ellas iban diciendo quién, como hemos leído anteriormente, y lo volvemos a leer en Marcos 16:3, decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Por lo tanto,
estas mujeres sabían a dónde iban y desde el punto de vista emocional y psicológico no iban ni predispuestas ni sugestionadas, sino que iban con el típico duelo, pero de una manera muy razonable, muy cuerda y muy sensata. El segundo hecho: ¿cuándo y en qué momento fueron al sepulcro? Esta teoría crítica dice que fueron en la noche. Sí es cierto que en Juan 20, versículo 1, se nos dice que María Magdalena fue muy de mañana, probablemente todavía era oscuro, ¿de acuerdo? Siendo aún oscuro. Y leemos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero si solamente hubiera ido una mujer en un momento de ese día o de esa mañana, tal vez podríamos pensar que se pudo confundir debido a la falta de luz, pero la realidad es que no solamente fue ella, no solamente fue María Magdalena, sino que fueron más mujeres y más grupos de personas a lo largo del día y verificaron que era el sepulcro, el mismo sepulcro en el que Jesús había sido sepultado, ese sepulcro que pertenecía, como hemos leído, a José de Arimatea. Así que, con la evidencia que hemos leído anteriormente en otros versículos de Mateo 28.1, en Marcos 16.2 y en Lucas 24.1, se nos dice de manera explícita en la Escritura que ya había salido el sol, que ya había amanecido, que ya había luz. Por lo tanto, esas mujeres pudieron identificar perfectamente el sepulcro en el que había sido sepultado, ese sepulcro que pertenecía, como hemos dicho anteriormente, a José de Arimatea. Ahora, todo esto nos lleva al tercer punto, no solamente por qué fueron ni cuándo fueron, sino que conocían la ubicación exacta. En Marcos 15:47 nos dice lo siguiente el Evangelio: y María Magdalena y María, madre de José, miraron dónde lo ponían. Lucas 23:55 nos dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Por lo tanto, ellas conocían exactamente dónde estaba el sepulcro porque habían seguido a José de Arimatea y a Nicodemo para ver dónde lo habían de sepultar, dónde lo habían de enterrar. Mateo 27, del 59 al 61, nos dice lo siguiente: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Es decir, si había alguien aparte de José y aparte de Nicodemo que sabía perfectamente dónde estaba ese sepulcro, eran María Magdalena y la otra María y el otro grupo de mujeres a quien se los había comentado y que tenían relación y sabían de manera cabal y precisa dónde se encontraba ese sepulcro. Ahora, no solamente esto, sino que los propios discípulos también fueron al sepulcro. Nos dice la Escritura en Lucas 24, versículo 12, lo siguiente: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro también fue al sepulcro y también vio que estaba vacío y los lienzos. De hecho, también en Juan 20, del 3 al 8, podemos leer lo siguiente de manera detallada: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, es decir, Juan, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Así que, ante esto, ¿qué es lo que tenemos que decir o qué es lo que tenemos que pensar? ¿Que también se equivocaron los discípulos? ¿Que también Pedro se equivocó? ¿Que también Juan se equivocaron? ¿Que todo el mundo fue a la tumba incorrecta? ¿Qué es lo que podemos decir a modo de conclusión en cuanto a esta segunda teoría de la equivocación, teoría crítica
para no aceptar o admitir la resurrección de Cristo? Bueno, en suma podemos decir lo siguiente. La cantidad de mujeres y de los grupos que fueron a lo largo del día, las razones por las que fueron, el conocimiento exacto que tenían de la tumba, el testimonio propio también de los otros discípulos, más el de José y el de Nicodemo, hacen de esta teoría, la teoría de la equivocación, en el mejor de los casos, lo que hacen es una broma que no hace gracia y que por supuesto no hay que tomar en serio. Y esto nos lleva a la tercera y última teoría crítica en cuanto a la resurrección. Y tiene que ver con que todo esto fue una invención. Fue una invención por parte de los discípulos que luego se fue transmitiendo de manera oral y con el tiempo, de generación en generación, bueno, pues se fueron implementando, agregando nuevos hechos hasta que la figura de Cristo se convirtió en un mito, la figura de Cristo se convirtió en una leyenda, en una especie, iba a decir de semidios, en este caso en un Dios triunfante y resucitado, y que después de unos 200 años, bueno, pues a través de la transmisión oral de estos hechos, bueno, pues fue desvirtuado a la historia bíblica y, como he dicho, para convertirse en una leyenda, en un mito acerca de Jesucristo convirtiéndose en un Dios, Dios hombre resucitado y triunfante sobre la muerte. Y para esto dice que después la iglesia primitiva, para el año 200, 300, bueno, pues que escribirían ya estos evangelios y escribirían estos relatos bíblicos para ya dejarlo por escrito y dejarlo ya registrado de manera permanente. Ahora, esto es lo que dice esta teoría. Bueno, vamos a analizar los hechos. El número uno, la primera pregunta que surge ante esta teoría del invento, del cuento, de la invención, de la leyenda, del mito, es que ¿por qué mentirían? Y si realmente mintieron los discípulos acerca de Jesús. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de los discípulos como esos testigos oculares, obviamente presenciales. Cuando analizamos su perfil psicológico, cuando vemos la propia narrativa de los evangelios, como con toda honestidad hablan de la propia incredulidad, de las propias carencias, de los propios fallos, de los propios errores de los discípulos. Y cuando vemos esta narrativa tan honesta, tan clara, tan transparente, en las que no se oculta ningún tipo de error, vemos también una narrativa no elaborada, no sofisticada. Cuanto más elaborada y cuanto más sofisticada, más artificial es y más menos creíble es. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la narrativa, del estilo, del vocabulario que se utiliza, no habría ninguna razón y no hay ninguna razón por la cual pensar que los discípulos habrían de mentir, y no hay ninguna característica que le confiera a los relatos del Nuevo Testamento la categoría de una leyenda, la categoría de una invención o la categoría de un cuento o de un mito. No lo hay, ni desde el punto de vista de la narrativa, ni desde el punto de vista de la personalidad o del perfil del carácter psicológico también de los discípulos. Pero en segundo lugar también, ¿por qué nos debemos hacer otra pregunta? ¿Realmente morirían los discípulos por algo que ellos habían inventado, por algo que ellos sabían que es mentira? Es decir, es difícil encontrar a una persona o a un grupo de personas, a un colectivo que esté dispuesto a vivir por una verdad. Difícilmente encontraremos a alguien a morir por algo, como mártir por algo que sabe que es verdad, y por ser fiel a su testimonio y ser fiel a la realidad y a lo que ocurrió, ¿no? a la veracidad o a la verdad de los hechos acontecidos. Pero ¿quién? Desde el punto de vista ya no de la narrativa, ni desde el carácter o perfil de los apóstoles, sino desde el punto de vista de la lógica, es incoherente, es irracional, es
Es insostenible que alguien que sabe que lo que está diciendo y proclamando es una mentira, número uno, que viva de manera continua en esa mentira. Y número dos, que llegue a dar su vida y que esté dispuesto a perderla o a darla, a morir como mártir por algo que sabe que es mentira. Por lo tanto, si difícilmente encontramos a alguien que vive por una verdad, sin lugar a dudas nadie viviría, y menos ellos darían su vida y lo arriesgarían todo, y de hecho lo perdieron todo por una historia que ellos sabían que no era verdad, porque según esta teoría, como dice, ellos mismos las habían fabricado. Al respecto, el autor Louis Berkhof comenta lo siguiente, y leo literalmente: es extremadamente improbable que los descorazonados discípulos que hubieran tenido valor para defraudar hubieran tenido valor para defraudar con semejante falsedad a un mundo que les era hostil. Es imposible creer que hubieran persistido en sufrir por tan manifiesta postura. Por lo tanto, esta pregunta, esta teoría no la puede contestar. Ahora tenemos una tercera y última pregunta. Ahora, ¿cuándo se escribieron los evangelios? Porque, como hemos dicho, esta teoría no solamente afirma y postula que es una invención, que es un mito, es una leyenda fabricada, creada, es un relato inventado por los discípulos que se fue aumentando y agregando hasta convertirlo en lo que hoy defiende el cristianismo, la cristiandad de un Cristo resucitado. Esta misma postura admite que para que esto pueda ocurrir, mínimo se necesita un par de siglos, 200 años o más, para que la tradición oral se vaya desvirtuando y se vaya convirtiendo en esa leyenda o en ese mito. Ahora, la realidad es que, y por eso ellos dicen que los evangelios se tuvieron que escribir ya para el siglo III. La realidad es que los evangelios todos se escriben en el siglo I, todos. Marcos probablemente en la década de los 50, el primero, y al evangelio de Juan al final de sus días, probablemente para finales del siglo I. Pero la realidad es que todos los evangelios se escriben en el primer siglo. Y esto no es una opinión, no es algo que yo o que los cristianos o los apologistas se inventan. Es que hay más de 5.600 documentos o fragmentos de los manuscritos, es decir, entendiendo los manuscritos, las copias de los originales, pero que tienen menos de 100 años de esas copias que se han encontrado a través de investigaciones y hallazgos arqueológicos que distan o que tienen menos de 100 años entre las copias encontradas y los originales que se escribieron. Hay un fragmento de Juan, capítulo 18, versículo del 30 al 33, que está datado del año 120. Y si el Evangelio de Juan se escribe para finales del siglo I, pues estamos hablando de que este fragmento solamente tenía 30 o 40 años desde que se escribió. Y como hay 5.600 fragmentos que tienen menos de 100 años, por lo tanto tira por la borda, vuela y revienta, hace explotar la teoría de la invención y de la construcción o fabricación de este mito o de esta leyenda. No hay tiempo suficiente y la documentación y el registro arqueológico e histórico de manera muy objetiva, pues tira por tierra esta teoría. Me gustaría leer lo que dice Juan capítulo 18, versículo 30 al 33. Dice así: respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, este fragmento de Juan 18 probablemente no tenga más de 30-40 años desde que se escribió. Como decíamos antes, 5.600
documentos y fragmentos que tienen menos de 100 años entre el original y cuando fueron escritos. Por lo tanto, no hay tiempo suficiente para que esta narrativa neotestamentaria de los evangelios se haya pervertido, corrompido, tergiversado de manera artificial para convertir a Jesús en un mito, en una leyenda, en un Dios hombre que había resucitado. Así que para concluir, bueno, pues podríamos decir que en este último punto, de acuerdo de esta invención, que el perfil, la credibilidad narrativa que proporcionan los evangelios, la incoherencia lógica de vivir y morir por una mentira a sabiendas, la cantidad extraordinaria de documentos cercanos a los originales, hacen que esta teoría, la teoría de la invención, se convierta en aquello mismo que intenta denunciar, es decir, que esta teoría se convierta a ella misma en una falacia, en una invención. Podemos asegurar entonces, y quiero terminar este estudio con lo siguiente, podemos asegurar con toda tranquilidad y al mismo tiempo con plena y con total seguridad que la resurrección no fue un desmayo o un desvanecimiento que Jesús experimentó, no fue una equivocación ni de José de Arimatea, ni de Nicodemo, ni de las mujeres, ni de los propios discípulos, y mucho menos fue una invención, sino que lo que ocurrió fue el hecho y el evento más extraordinario e importante de toda la historia del ser humano y de toda la historia del universo. Cristo está vivo, podemos decir, Cristo ha resucitado. Y hasta aquí llegamos con el estudio de hoy, refutando, contraargumentando, exponiendo, trayendo luz acerca de estas tres primeras ideas críticas acerca de la resurrección de Cristo. Te emplazo para el próximo programa. Estaremos viendo otras 2 o 3 teorías críticas en contra de la resurrección de Cristo. No te lo pierdas. Si te ha gustado, pues obviamente pues le das allí un me gusta, un like. Puedes compartirlo también en tus redes sociales, con tus contactos, y vamos a hacer que las buenas nuevas y la verdad del Evangelio y la verdad más importante de toda la historia del hombre, de que Cristo ha resucitado y está vivo, pues que corra y que nosotros seamos esos canales de divulgación y de proclamación. Antes de irte, deja tus comentarios, deja tu parecer, mejor dicho, en el chat o en los comentarios, y te emplazo para la semana que viene. Que Dios te bendiga mucho a ti y a los tuyos. Un abrazo, bendiciones, nos despedimos, bye.